Quiero, mis hermanos, proseguir con lo que hemos estado hablando en estos últimos días. Estamos hablando de la realidad de lo que es el infierno, estamos hablando de la realidad de lo que es el cielo. Se dice que hay un volcán aquí en los Estados Unidos de América, en Yellowstone, una zona que cubre más de 80 kilómetros, y es un volcán enorme. Se dice que si ese volcán se pone en erupción, oigan esto, ese volcán se dice que si erupciona, en otras palabras, se desparrama todo el tipo de lava, deja de existir esta nación, Estados Unidos de América. Completamente deja de existir. Si esta nación tiene una catástrofe como esa, imagínense usted. Se dice que los científicos han examinado, han estudiado profundamente los fenómenos, muchas veces climatológicos, que existen aquí en la Tierra y todos los tipos de fenómenos que existen a nivel de lo que es el universo. Y si una de esas estrellas, que muchas veces hay fenómenos que suceden, fenómeno químico es diferente a un fenómeno físico. Si yo dejo caer esto, me perdonan el ejemplo, eso es un fenómeno físico, porque no ha habido transformación. Cualquier movimiento son fenómenos, pero los fenómenos químicos, cuando hay metamorfosis, que hay un cambio. Por ejemplo, usted enciende un papel y eso se carboniza, eso es un fenómeno químico. Hay una transformación de la materia y cambia a otro estado. ¿Qué sucede si suceden esos fenómenos en el espacio y hay una estrella? La estrella más pequeña que hay, ¿cuál es la estrella más pequeña? El Sol. Si el Sol sale de su órbita y cae a la Tierra, ¿tiene cuántas veces? Se dice que tiene no recuerdo las cantidades de veces, unas 8 o 7 veces mayor que la Tierra, o quizás más. Es decir, que cualquiera de esas estrellas que caigan a la Tierra dejó de existir. Y hay unos investigadores que han observado que hay muchos fenómenos, tal planeta lejano, que Isaías menciona unos cuantos puntos de eso. Y muchos de los que hacen viajes espaciales que van a Marte, y la investigación de ir a la Luna, hermano, no es más que están buscando ver si hay un lugar donde ellos vivir, porque ellos saben que a la Tierra le queda muy poco tiempo. Los científicos saben muy bien que a la Tierra le queda muy poco tiempo. Y como ellos saben que a la Tierra le queda muy poco tiempo, los millonarios muchas veces invierten dinero para hacer viajes espaciales. Y las naciones invierten dinero. Y se critica bastante. El hombre dice la palabra en el libro de Ahías, o de Abdías, perdón, Ahías no escribió ningún libro, de Abdías, que aunque el hombre se remontase sobre las estrellas, de ahí el Señor lo va a apear. Nosotros queremos buscar salvación, queremos buscar refugio fuera de Dios. Y cuando se busca refugio fuera de Dios, cuando se busca salvación fuera de Dios, no hay ni salvación ni hay sanación. Todo tiene que estar Dios envuelto, dando a nosotros la solución. En Apocalipsis capítulo 4, en el verso 4, nos quedamos el domingo pasado y queremos seguir hablando de estas cosas importantísimas que como iglesia debemos de entender. Es muy importante, iglesia, en nosotros estar conscientes. Hay cosas que están escritas en este libro, en el Apocalipsis, que son cosas que van a suceder en el futuro y cosas que están dentro de la contextualización de acontecimientos futuros. Y vemos un cuadro que este hombre llamado Juan, el visionario de Patmos, aquel que fue revelado el misterio que va a suceder en el futuro. Y él observa un punto muy importante que nosotros observamos aquí, dice que alrededor del trono había 24 tronos. Oye, 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con corona de oro
en sus cabezas. Se ha hecho mucha explicación, como le expliqué el pasado domingo, de a quién representan estos 24 ancianos. ¿De quiénes son estos 24 ancianos? Y analizamos, pusimos muchos puntos, o pues puse muchos puntos, pero quiero hacer énfasis en 2 puntos de los últimos que expuse. Y uno de ellos es que estos 24 ancianos, conforme a Apocalipsis 5, verso 8, nos dice que llevaban arpas y panderetas también en las manos. Y estos 24 ancianos nos habla de algo simbólico que nosotros hacemos aquí en la tierra y que estamos representados en los cielos. Es el servicio que nosotros le hacemos al Señor. Es el servicio que nosotros está presentado por cada uno de nosotros que somos creyentes sacerdotes en estos tiempos. Y como iglesia que somos, debemos de usted concentrarse que usted no le está sirviendo al hombre. Que cuando usted viene a hacer un servicio aquí a la iglesia, usted no lo está haciendo para el pastor, no lo está haciendo para la familia pastoral, no lo está haciendo para ningún hombre específico. Usted está cumpliendo con un deber que Dios ha puesto en usted. Si usted observa en el verso 8 del capítulo 5, que esos 24 ancianos son como un símbolo de alguien que nos representa allí en los cielos, que cuando nosotros oramos llevan el paquete. Mi esposa decía que cada una de las lágrimas están escritas en la redoma de Dios. En la redoma de Dios, dice uno de los salmos, no están mis lágrimas en tu redoma. Y se dice que esas lágrimas en los cielos, hay un ángel que codifica cada una de esas expresiones, que tu alma expresa. Y esas lágrimas son codificadas en el cielo y se le dice al Señor lo que tú quieres decir, en otra palabra, lo que tu alma está expresando. Dicen que no lloran. Yo creo que el hombre de Dios sabe quebrantarse. El hombre de Dios sabe y reconoce. Muchas gracias. Lo que es el quebrantamiento. No hay una cosa más bella cuando tú estás delante de Dios y tú sabes quebrantarte delante de Dios. Cuando tú lloras delante de Dios, cuando tú gimes delante de Dios, cuando usted está delante de Dios con ese gemir que muchas veces tú no quieres ni siquiera detenerte, pero hay una paz que tú sientes porque como que te desahogaste. Uno de los puntos importantes es que cuando tú tienes un nudo en el corazón, muchas personas guardan mucho y al guardar tanto se deprimen. ¿Por qué se deprimen? Porque su ventilación, en vez de exteriorizarlo, lo que hace es que lo internizan. Lo hace que lo llevan y lo mantienen escondido y no se expresa. Por ello es tan importante usted sacar tiempo para hablar con Dios. Porque cuando tú sacas tiempo para hablar con Dios, tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con un amigo, con quien sea, saca tiempo y exprésatelo al Señor. Y hay momentos que hay una expresión mucho más sublime, que no hay demonio, que no hay ser humano, que ni aún tú mismo entiendes lo que tu alma le está diciendo a Dios. Hay unos ancianos allí en los cielos que simbólicamente, ese cuadro lo vio Juan, donde nos dice que, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. En un servicio hay tantas alabanzas como hay también oraciones. Dice que llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Si tú no sabes hablar con Dios, aprende a hablar con Dios. Si tú no sabes expresarte a alguien, aprende a expresarte y díselo al Señor. A veces nosotros no sabemos qué decirle a Dios. Generalmente el nuevo creyente no sabe hablar con Dios porque no entiende el lenguaje de Dios. Pero el lenguaje de Dios se entiende cuando tú comienzas a hablar con Él, en el sentido de que Él habla contigo y te enseña a hablar a ti. Cuando tú lees la Biblia, Él está hablando contigo. Y cuando tú le oras, tú hablas con Él. Es una conversación, tiene que ser bilateral, no unilateral. Hay personas que solamente hablan, pero no dejan el otro que hable. Y cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Y la conversación es bueno que Él comience primero porque Él es el jefe, Él es el comandante en jefe. Él es el que sabe.
Los hombres han establecido muchísimas formas de hablar con Dios. Los rezos, el Ave María, el Padre Nuestro, que Dios ha establecido el Padre Nuestro para usted hablar con Dios. Nos puso un modelo de oración y en ese modelo de oración nos enseña cómo nosotros tiene todos los ingredientes de lo que es hablar con Dios, la alabanza, las necesidades cotidianas, la necesidad diaria y todas esas cosas y cómo termina la conversación para usted hablar con Dios. Pero muchas veces usted no sabe hacer nada de esas cosas porque usted lo está haciendo mecánicamente. Así como muchos vienen a la iglesia mecánicamente, hablan con Dios mecánicamente. Así como muchas veces escuchan a alguien mecánicamente, así escuchan a Dios mecánicamente. Pero cuando tú le escuchas atentamente y cuando tú hablas sabiendo lo que está haciendo, expresando desde lo más profundo de tu corazón, entonces sucede algo en tu vida. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Entonces esos 24 ancianos, nos sigue el Señor hablando, que muestran el servicio de lo que es la iglesia aquí en la tierra y hay un servicio allá en los cielos. Segundo, de otros puntos importantes que también nos muestra es que estos 24 ancianos, observamos en el capítulo 4 y verso 4 otra vez, que tenían 24 tronos. Los tronos son lo que Jesucristo prometió que aquellos que habían dado aún hasta la muerte su vida hasta el tiempo o hasta el fin y hasta la muerte recibirán esa corona, recibirán ese trono. Y también observamos que estaban vestidos de vestiduras blancas. Esas son las vestiduras que se le ofrece a aquel que va a estar en la presencia del Señor por siempre. Observamos también, déjame ver otra cosa, dice que tenían vestiduras blancas, ropas blancas, corona en sus cabezas. Esas son las coronas que se le promete a cada uno de nosotros. Para usted estar con esa corona de rey que usted tiene y que Cristo ha comprado a precio de sangre allá en el madero. ¿Qué usted tiene que hacer para mantener lo que se llama la vestidura blanca, la corona y ese trono que Dios le ha prometido y que usted ya lo tiene a recibirlo a Él? Número uno, hay que confesarlo públicamente que Él es el Señor. Hay que recibirlo públicamente que Él es el Salvador. Eso es lo número uno. Número dos, hay que mantenerlo después de confesarlo. Hay que perseverar hasta el fin, comenzando y terminando con el número 3. Si no tenemos ninguno de esos 3, no podemos heredar la vida eterna. No me están entendiendo. El asunto es que a veces no entendemos. Pero hasta que uno entienda, hay que seguir en el asuntico. Vamos a entrar a lo de hoy entonces. Vamos al verso 5. Porque hay que ir adelantando. Este capítulo ya tengo 4, creo que el cuarto domingo, hablando de este capítulo 4 de Apocalipsis. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este hombre no era extraño para Juan escuchar ese tipo de voz. No era extraño para Juan escuchar esa voz. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Y cómo es así que Juan no era extraño para él? Y usted se imagina que usted oye a una persona hablar y hable con estruendo, con relámpagos, todas esas cosas. Ustedes encuentran en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, después de Israel haber salido de Egipto y hace ciertas paradas, en el 17 observamos que llegaron a Refidim. Refidim significa refrigerio, y es ahí donde tienen que tener un enfrentamiento con Amalek, que es una tipología de lo que es la carne. Y es ahí donde también se experimenta un soldado que estaba siempre en la presencia de Dios y estaba siempre como escudero, si me permiten decir, todo el tiempo ahí cuidando a su líder y andando siempre detrás de su líder, buscando siempre la presencia de Dios con su líder. Y de modo que se lava tanto, que aún se lava lo de Dios, que en una ocasión hubieron uno en el capítulo 11 de Números, dice que llegaron 2 personas de los ancianos, llegaron tarde, y cuando llegaron tarde la unción de Dios estaba ahí, comenzaron a profetizar, y le dijo con Josué, impídeselo, no lo dejes que profeticen porque son unos sinvergüenza. Se me permite decir esto.
Y le dijo a Moisés, déjalo que profeticen. Ojalá que todos fueran como ellos, que todos profetizaran. La gracia de Dios manifestado en los tiempos, aún en los tiempos del Viejo Testamento. Y Josué, que no en vano, los dos nombres significan lo mismo. Se llamaba primeramente Oseas y se le cambia el nombre a Josué. Ambos significan Dios de salvación. En la cual la transcripción que se le pone a Jesús en los tiempos del Nuevo Testamento, Joshua, que es Yeshua, que significa también Dios de salvación. Y le llaman en el hebreo Yeshua HaMashiach, que significa Jesús es el Mesías. Así como le llaman al Espíritu Santo Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar en hebreo. Me trae, ya usted sabe a quién, para hablar en hebreo. ¿Y qué sucede? Que Juan tiene esa imagen de que cuando los hijos de Dios llegaron a ese lugar llamado el Sinaí, hubo un hombre que era una tipología de Jesús, y que era una tipología tan grande de Jesús que la tipología era mayor que la de Aarón. Aarón era un sacerdote de los tiempos de los arónicos, le llaman el sacerdocio arónico. Pero Moisés era un sacerdote y también era un rey. En otras palabras, tenía un sacerdocio como el de Melquisedec. También ejercía poder político y poder religioso en medio de la congregación. Cuando había que hablar con Dios, porque tenía que haber una comunicación de alguien que estuviera en la presencia del Señor y de alguien que codificara lo que Dios quería hablar. Dice la palabra que Moisés entró a la presencia del Señor y cuando salió, muchísimos relámpagos, truenos y de todo eso, y el pueblo se espantó. Y el pueblo hizo así como un dominicano en inglés dicen, get out of here. Y se desgaritó todo el mundo. Habla tú. No. Nosotros no queremos hablar con ese señor. Habla tú, que el hombre clave eres tú. ¿Y quién quiere estar en la presencia del Señor? Porque si él mismo le dijo a Moisés, no hay hombre que me ha visto y que viva. Oye, esto te pone a veces hasta complicado. Llega el Señor y pone una gloria tan grande a Moisés, que los hijos de Israel cuando iban a ver a Moisés lo veían que resplandecía como el sol. Y Moisés tenía que ponerse un velo, porque era tanta la gloria que tenía que ponerse, cubrirse, para que la persona pudiera verlo. Recuerde que cuando tú estás en la presencia del Señor, tú tienes que brillar. Tú tienes que brillar. Hay algo que tiene que ver diferente en ti. Y cuando el visionario de Patmos, de Pasmo, observa eso que sucedió allá en el libro de la ley, y él observa lo mismo, no es más que está ante la presencia del mismo Dios. Cuando está ante la presencia del mismo Dios, este hombre, los relámpagos, los truenos y esas cosas nos muestran que es como juicio. ¿Y dónde vienen los juicios? En el cielo. Javier se quedó medio atónito. ¿Los juicios vienen en el cielo o vienen donde otro lugar hay vida? Aquí en la tierra. ¿Me están escuchando? ¿Dónde es que vienen los juicios? Van para la tierra. Recuerde que estamos hablando de los tiempos apocalípticos. Y usted observa de cómo comienza Dios a hablar. Después de estas cosas comienza Juan a relatar el cuadro primeramente del cielo, en el 4 y el 5. Y después regresa para la tierra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ay, cristiano, esto no lo aguanta nadie. Lo que va a suceder aquí en la tierra. Nosotros como iglesia, pueblo de Dios, aquel que está presente, y llámese cristiano que está activo en las cosas del Señor, cristiano pasivo, cristiano que está un poco detenido, que está estancado, y el que no esté estancado. Quiero decirte, amigo, también que nosotros como pueblo tenemos que activarnos y debemos de concentrarnos de las cosas que hay aquí abajo, porque lo que espera aquí abajo no es cosa buena. Cuando tú te concentras, hay personas que viven solamente concentrados en el reino celestial, terrenal, y no en el reino celestial. Y han confundido lo que se llama el reino de Dios aquí en la tierra y lo que se llama el reino de Dios en los cielos. Han confundido esas cosas y observamos que este hombre vio relámpagos allá. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus. ¿De quién?
del Dios eterno. ¿Qué nos enseña estas cosas? Vemos que esos 7 espíritus, cuando hablamos de 7, siempre es plenitud de lo que está. Si son 7 cabezas que vemos representando el diablo y la maldad, está representando la plenitud de lo que es lo malo, la plenitud de la maldad. 7 espíritus de Dios, la plenitud de lo que es el Espíritu Santo. Isaías 11:2 nos habla un punto muy importante y nos enseña de lo que son los 7 espíritus. Dice, y reposará sobre él. ¿Quién es él? Con ese acento. Ese él es Dios. Dame el 1, el verso 1. Dame el 1, por favor, si puede volver atrás. El 1, para que usted observe quién es él. En el verso 1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. O de sus raíces, perdón. Cuando habla de el tronco, ¿de dónde era Jesús? ¿De qué tribu pertenecía Jesús y de qué tribu venía Jesús? Se dice que viene de la tribu de Judá. ¿De dónde era David? ¿Era la tribu de quién? De Judá. ¿Cómo se llamó el padre de David? Isaí. Isaí tuvo varios hijos y entre ellos tuvo por lo menos 8, porque el octavo era David. Y el número 8 habla de eternidad y habla del nuevo comienzo. Por eso el número 8, el Dios escoge a David como el número 8 porque es el nuevo comienzo. Está hablando de aquel que nos va a dar eternidad. David, ¿cómo le llamaban a Jesús? Cuando el ciego Bartimeo lo vio y no lo veía, sino que escuchó que Jesús estaba por ahí. ¿Qué fue lo que Bartimeo el ciego dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué es lo que tú quieres? Dice el Señor. Pero ven acá. Si el único que tiene capacidad, potestad y poder para yo poder ver eres tú. Eso ni me lo preguntes. Tú sabes lo que yo quiero. Que reciba la vista. Cree. Inmediatamente Bartimeo el ciego vio. Ya no es ciego. ¿Cuántos Bartimeo no hay aquí? Que muchas veces somos ciegos y no vemos la gloria de Dios. ¿Cuántos Giesis no hay aquí? Que muchas veces somos ciegos y no vemos que los que están con nosotros son mayores que los que están en contra de nosotros. ¿Cuántos Bartimeo muchas veces están en las calles, que están ciegos literalmente, pero hay otros que están ciegos espiritualmente? Y tienes que acercarte y llamar a Jesús. Y cuando Jesús te diga, ¿qué tú quieres? Tú sabes lo que yo quiero. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver. Hay otros que tienen un solo toque, que Dios ha tomado y ha hecho saliva en el barro, porque todos nosotros sabemos que la saliva, ya lo he dicho muchas veces, del Mesías había divinidad. Y el Señor, para chocar a aquellos que no creían en Él, escupía, se veía en contra de toda la higiene de ese entonces. Pero Él lo hacía porque Él quería mostrarle al pueblo de Israel, al pueblo de Dios y a los escépticos que no creían en Él y a los que supuestamente investigaban y sabían cuál era la característica que el Mesías iba a tener. Él escupía y varias veces lo hizo. O a uno le hizo ver, a otro le hizo hablar y escuchar. Y escupía en la tierra porque ellos sabían que el Mesías iba a tener poder en la saliva también. Dirá una gente por ahí. Batía. Y el asunto es que el fin justificó los medios porque funcionó el asunto. Ve y muchas veces ve, oye y habla. ¿Cuántas personas no hay que muchas veces necesita el Mesías tocarle con su saliva divina para que pueda escuchar y para poder hablar? Que muchas veces necesita ser tocado con su saliva divina, mezclado con el barro que somos nosotros, para poder nosotros ver. Pero muchas veces hay personas que están tocados con la saliva de Dios y que muchas veces el barro de Dios viene y lo toca mojado la primera vez y solamente reciben el primer toque. Y el primer toque nos habla muchas veces del nuevo nacimiento, que muchas veces nada más podemos ver las cosas muchas veces
como un poco turbio, pero cuando viene el segundo toque que nos habla de esa promesa del Espíritu Santo, inmediatamente tú vas a ver las cosas como son. Va a ver los árboles, los hombres, lo va a ver hombre, y va a ver las cosas tales como son. David tuvo un hijo conforme a la promesa que se llamó Jesús. Pasaron generaciones. El enemigo quiso matar la descendencia de David, pero no pudo exterminarla, aún habiéndose desviado, porque la promesa que se hizo a David no se le hizo en base a las obras, sino en base al mismo Dios. La promesa que se hizo a David está basada en la promesa que hizo Abraham con un hombre, que hizo Dios con un hombre llamado Abraham, en donde hizo un pacto, y Dios hizo un pacto cuyo pacto estaba solamente, dice que no había más con alguien por quien jurar, y juró por él mismo. Porque por encima, usted jura siempre por alguien superior, y por encima de Dios, ¿quién es superior a Dios? Nadie. En otras palabras, el pacto que Dios hizo con David y su descendencia fue un pacto incondicional, basado en Dios solo. Y por ello el linaje, el tronco era Isaí en la carne, pero el linaje era Jesús. Y sobre ese Jesús Dios iba a poner un espíritu superior. Y dice la palabra en el verso 2, dice que había el Espíritu del Señor, está hablando del mismo Cristo. El Espíritu del Señor está hablando del mismo Cristo. Reposará sobre él. Y ese Espíritu de Cristo es el Espíritu de amor que tiene que tener cada creyente, que identifica a Dios como número 1. Número 2 dice que Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Número 2. Espíritu de sabiduría, número 2. Espíritu de inteligencia, número 3. Espíritu de consejo, número 4. Espíritu de poder, número 5. Espíritu de conocimiento, número 6. Y Espíritu de Jehová, número 7. Los 7 espíritus, la plenitud de Dios sobre uno llamado Jesús. Aleluya. Un brinde por Jesús y el Espíritu Santo. Y porque los borrachones brindan, y porque yo puedo brindar por Jesús esa agüita cristalina que Dios me da, que me refresque el alma. Y si ya entendemos lo que nos habla Apocalipsis 4:5, que nos habla de lo que es 4:5, por favor, otra vez. Lo que es, o lo que son los 7 espíritus de Dios. Nos habla de que son 7 Espíritus Santos. Nos habla de que son 7 dioses. Nos habla de que son 7 Cristos. No, nos habla de esos símbolos que nos habla. El 7 siempre representa plenitud. Oye, Naamán, ¿cuántas veces? 7. ¿En cuál? En el río Jordán. ¿Por qué en el río Jordán? Porque el río Jordán fue que Jesucristo fue bautizado, y tiene que dejar el hombre allá, en el río Jordán. ¿Y por qué en el río Jordán? Porque ahí fue que fue manifestado, donde dijo el Señor: he ahí mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué en el río Jordán? Porque es ahí donde el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo como paloma, en el río Jordán. Es ahí que hay que hacerlo. Y muchas veces nosotros queremos hacerlo donde queramos, es donde Dios diga. Aunque se ve insignificante, es donde Dios diga. Me han ofrecido palacios quizás en otros lugares. El Señor me dijo en Manhattan. Digo, bueno, yo no me voy a mover de Manhattan, porque en Manhattan que hay que ir. Yo no puedo moverme. Ahora él me dice, vete para el Bronx. Yo lo hago. Yo vivo en New Jersey. ¿Por qué yo estoy aquí en Manhattan? Porque Jehová me dijo que era en Manhattan. Por eso yo estoy aquí. Muchas veces no entendemos. El verso 6, vamos a ver qué nos habla. A ver si podemos entender, codificar estos asuntos, porque muchas veces estamos medio raros. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Qué es lo que había? Semejante al cristal. El mar de vidrio simboliza algunas cuantas cositas. El vidrio, conforme a los antiguos, estaba simbolizando algo precioso. Cuando usted, muchas veces el vidrio, ¿qué hace destellar en la noche? Muchas veces el cristal, usted observa que ve muchos destellos. Y el cristal muchas veces se confunde hasta con el oro y destella una piedra llamada diamante.
nos simboliza de algo muy precioso. Job lo dice en Job 28, 17. No habla de eso, pero no me interesa ahora. Nos habla de pureza deslumbrante. La luz cegadora refleja el vidrio. Es demasiada para los ojos humanos como la pureza de Dios. Este hombre estaba mirando que cuando el destello de Dios, la gloria de Dios, él veía entonces ese mar de vidrio en el cual podía hasta enceguecerlo. Y veía otro punto importante, que es la distancia incalculable que muchas veces el mar, usted cuando se detiene, recuerda que usted lo ve ahí mismo, la cosita, pero cuando se habla de mar, es un brazo que usted dice, esto es un brazo de mar, que es lo primero que le viene a la mente, que es algo que se puede decir que no se puede medir, que es incalculable y que es hasta infinito. Usted comienza a observar la mar y usted puede observar y pararse en cualquier muelle y observar cuando los barcos salen. Y usted observa los barcos que van de una manera grande y se van disminuyendo hasta que usted lo ve que parece una punta de una hormiga. Y usted observa y parece una hormiguita y tan distante hasta que se le pierde de la vista. Y la mar es tan inmensa que se le pierde a uno de la vista. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el apóstol? Wow, ese mar de vidrio también puede simbolizar esa gloria inmensa en Dios y esa distancia inmensa para llegar a Dios. También la mar siempre representa muchedumbre. Si usted lo observa en el libro de Mateo, capítulo 13, el verso 40, el reino de los cielos es semejante a un pescador que lanzó a la mar una red. La mar es el mundo, la red es la palabra, y lo que el Señor, cuando hablamos de palabra, trae todo tipo de peces, son las almas que vienen a las iglesias. Hay almas buenas y hay almas malas. En la iglesia viene todo tipo de almas, de todo tipo. ¿Qué se hace? En la iglesia se van descollando. Hay almas que se convierten son mero, son carite, son el red napo, son kingfish, pero hay otros que son sago y que son peces que son hasta incomestibles, y por más que usted haga esfuerzo no lo puede transformar. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos tiempos? ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias? Porque cuando se trae el tipo de peces de la mar, no se procesan y se le da cargos a gente que ni siquiera han sido evangélicos, que ni siquiera se limpia para poderlo comestible. ¿Qué es lo que le hacen a los peces cuando llegan, que se pescan? Usted observa que hay pescadores que tienen unos cuchillos especiales para descollarlo, para limpiarlo, para desollarlo, para descamarlo, para quitarle todas las escamas, quitarle todas las inmundicias, la tráquea, quitarle los intestinos, diríamos en el campo la tripa, todas esas cosas, quitarle todas esas cosas y ponerlo para que sean comestibles, asimilen el sazón. Cuando usted tiene el cuchillo que usted tiene que usar como pastor y como predicador tiene que ser la palabra que corte. Que corte inmundicia, que muchas veces tienen esas inmundicias, que muchas veces hay cristianos que vienen con problemas en la tráquea aquí, y muchas veces las amígdalas están llenas de infección. Usted tiene que tener un biturí que corte, que le quite esa infección, que muchas veces lo que emana es podredumbre, lo que emana es muchas veces inmundicia, y hay que cortarle esas inmundicias que se hablan, que lo que hace es que envenenen a otras personas, que hasta el aliento es malo. Parece que no le está gustando. Observamos que el mar está calmo en Apocalipsis 4:6. Si es de vidrio, está inestable, está tranquilo. ¿Qué nos representa? El mar también tiene agua. El agua es la que limpia, el agua es la que purifica. Y el agua nos habla de una iglesia. Ese mar calmo nos habla de una iglesia que está en reposo, que está tranquila, que está quieta, que ha sido lavada en Jesucristo y que está tranquila y en paz en la presencia del Señor. Calle de oros y mar de ¿qué? Cristal.
La iglesia está en reposo, está en tranquilidad. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor. Dice que el sol no dará su luz, ni tampoco su calor. No habrá que poner sistema de aire acondicionado, no habrá que poner sistema de calefacción, no habrá que comprar ninguna sombrilla, porque el Cordero lo que hace, lo hace perfecto, pone temperatura perfecta y todo lo hace perfecto. ¿Por qué usted cree que cuando el Señor saca al pueblo de Dios, que va en el desierto, que duró 40 años, una simbología, una tipología de lo que es el camino en el creyente, que el creyente tiene que caminar de una forma en el desierto de la vida? Y cuando usted esté en el desierto de la vida, durante la noche dice la palabra que Dios tenía una columna especial de fuego que estaba dirigiendo al pueblo del Señor. Hacía dos cosas esa columna. Dirigía el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tenía que saber dónde caminar. Y la segunda cosa que hacía era que calentaba el pueblo de Dios durante el frío que hacía en la noche. A veces nosotros estamos en la oscuridad, estamos en la soledad, estamos en el desierto de la vida, estamos en depresión, y cuando viene el calor de Dios, el fuego de Dios te calienta y a la vez también te dirige y te alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y son lumbrera a mi camino. Yo no sé, pero como este es un libro tan alegórico, hay que meter tanta alegoría, hay que codificar. Segundo, a veces los problemas te tienen a ti, que te tienen con una calentura que muchas veces tú le hablas mal a la gente. En el desierto, en el día, hace un calor que no lo aguanta nadie. Y da una sed que no la sacia nadie aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que el Señor prepara una nube especial y hay unas sombras que Dios da cuando el calor está. Hay una sombra que de Dios cuando los problemas de la vida te están rompiendo y te están hasta oscureciendo, te están ennegreciendo y te están quitando hasta el color de la piel. Y hay el matiz tuyo está cambiando porque los problemas te tienen que te están volviendo loco. Entonces el Señor prepara una sombra, prepara un tranquilo, un risolcito en el desierto, para que tú reposes y para que tú tengas esa sombra y también para que te emane el agua que sacia para la sed, para vida eterna. Esas dos cosas Dios los puso en el desierto. No la puso por ponerla, sino que Él mostró físicamente la necesidad que Dios cubre, no solamente las necesidades espirituales, sino que también cubre las necesidades físicas. Observamos también que este mar de cristal, dice, junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, Cristina, hay que codificar esto también, porque imagínense usted, si uno no lo codifica, ¿qué sucede con esto? Que vamos a ver las películas que nos dan de esa de Hollywood y presentan ojo adelante y ojo detrás. Y usted se confunde. ¿Qué nos enseña esto? En primer lugar, si observamos, déjame ver si veo el verso 7 para buscarlo, porque esto está muy duro, entonces hay que buscarlo. Dice que el primer serviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Déjame ver el 8, si también encontramos algo por ahí. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ya tengo luz bíblica para yo poder codificar esto, porque está un poco... ¿Qué dice Isaías capítulo 6? Que en Isaías capítulo 6 encontramos a un profeta en donde él parece que vivió dependiendo de sí mismo, donde hay una tipología del rey Usías que está hablándonos de nosotros, de nuestra humanidad, que mientras reinó en la vida de uno, ese rey
uno muchas veces no veía la gloria de Dios ni ve la gloria de Dios. Mientras reina el rey que está en ti, el yo, el egocentrismo, la egolatría, el narcisismo, eso no te deja a ti ver la gloria de Dios. Dice que tan pronto murió el rey Usías, en otras palabras, tan pronto muere el yo en nosotros, comenzamos a ver la gloria de Dios. Dice que cuando él, dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, que yo estoy seguro que mientras nosotros estamos aquí, las faldas del Señor llenan este templo. Están llenando este templo. Por encima de él habían serafines. ¿Qué es lo que habían? Serafines. En otra palabra, Dios está rodeado de unos seres que se ven a la imagen nuestra como unos seres que no son seres normales. Y que son seres que le llamamos seres apocalípticos. Y son seres que tienen una característica que muchos de ellos caen aquí, llegan aquí, y en nuestra humanidad nosotros nos damos una asustada que no queda nadie, hacemos cero aquí y a correr fanático. Una de estas noches que nos quedamos orando en la iglesia, yo pude ver un ser llamado, no sé si fue un serafín o un querubín, pero yo vi uno de esos seres. Y era algo tan hermoso que yo no tengo descripción para decirlo. Y se sentía el ambiente tan bello. Dice que cada uno tenía 6 alas. Si vemos Apocalipsis, dice que tenían 6 alas. En otras palabras, lo que Juan vio fue serafines. Fue serafines. Dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El rostro para ver la gloria de Dios, porque Dios tiene demasiada gloria. Los otros 2 para volar, para usted tener destreza. Y los otros 2 para cubrir el caminar nuestro, para no pisar por cosas inmundas. Es decir, que nosotros tenemos que convertirnos como en serafines. Y muchas veces, para ver la gloria de Dios, muchas veces tenemos que cubrirnos. Porque la gloria de Dios no puede cegar a nosotros, enceguecer. Y cuando usted está con tanta gloria, muchas veces destella gloria, usted no observa que por ello que hay pastores que se han desviado de los propósitos de Dios. Porque hay tanta gloria sobre ellos que ellos comienzan, y los miembros no saben proyectarse, y ellos no saben proyectar a los miembros, decirle que la gloria no es de ellos, sino que es de Dios. Y a quien cada honra es a Dios, no a ellos. Entonces comienzan a engrandecerlo a ellos hasta que le quita la gloria de Dios, y hay problema, y Dios no comparte su gloria con nadie. Al observar nosotros este cuadro, dice que volaban, verso 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le llaman en el hebreo? Jehová Chabaón, Jehová de los ejércitos. Toda Sabaón, sino Chabaón, Sabaón, Sabaot, Sabaot. Ok, ustedes en hebreo que estamos, perdónenme, tolérenme eso, por favor. Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines, tanto como los querubines se encargan de transmitir la gloria de Jehová, de guardar la gloria de Jehová y de mostrar la misericordia de Dios hacia su pueblo. Los serafines se encargan de la adoración estrictamente a Jehová. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Si usted observa más adelante en Apocalipsis 4 y 5, observa que nunca se dice 4 veces santo, ni una vez santo, y no siempre 3 veces santo. ¿Por qué? Porque hay un Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y los 3 son santos. Una de las cosas que caracterizaba a la hermana América era esa expresión. Ella no adoraba a Dios de otra forma que no era esa. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Siempre eso era lo que la caracterizaba a ella. Volvemos atrás para seguir identificando esto que Apocalipsis nos da. Ya nos quedan, denme un par de minutos más.
en este versículo para seguir el próximo domingo. Apocalipsis 4:8 dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo. Ustedes vieron lo mismo allá atrás, ¿verdad? Es decir, que la Biblia es su propio intérprete, para que nosotros no estemos hablando que el pastor le ha traído una cosa rara, de que está a nivel de Corán y cosas así. No, esto es lo que dice la Biblia, lo que yo estoy diciendo. Es el Señor Dios Todopoderoso, santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, porque dice: el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Y cómo es que nosotros no, que Dios no viene? Y tú, pero acá, ¿qué lo dice ahí? Que el que ha de venir. ¿Y por qué lo dice entre tiempo, Javier? ¿Por qué lo dice entre tiempo? Los demonios no se ponen viejos, porque los demonios no están sujetos al tiempo en base a lo que es el tiempo crono, porque no están debajo del sol. Yo no sé si tú me vas a entender. Recuerde que todo lo que fue hecho después del día 4 está debajo del sol, y eso se pone viejo. Uno muestra eso científicamente, porque también uno se debe, esa grasita yo tengo ahí para utilizar ciencia, ¿te ve? Y lo muestra también teológicamente. Estos ángeles, aunque no se ponen viejos, reconocen que el único que 3 veces que está en los 3 tiempos y que está en constancia permanente, en otra palabra, en una presencia constante, se llama el Dios Todopoderoso. Él no se pone viejo. ¿Por qué le llamamos Jehová? La palabra Jehová significa aquel, o el nombre Jehová significa aquel que tiene existencia constante, el eterno. ¿Usted está entendiendo? ¿Por qué le llamamos al Señor, le llamamos Jehová? Y cuando usted observa la transcripción de lo que es una Biblia llamada la Septuaginta, que hace la traducción, y en el Nuevo Testamento la traducción no aparece Jehová, sino aparece Curios, que es la traducción que se usa para Jesús, que significa Señor. Y en la que es en el hebreo, los textos maceróticos le llaman, eso le llaman Adonai, que significa Señor. Es decir, que en Dios las cosas son claras. Cuando el Señor nos habla de que Él es presente, entonces volvemos al verso, otra vez al verso 6, para darle la última interpretación. Cuando observamos que el mar de vidrio, bueno, dámele para atrás otra vez. Al 7, perdón. En el verso 7 observamos la característica de cómo se identifica. El 7, por favor. ¿Viene? Ok. Dice: el primer ser viviente era semejante a un león. ¿Qué nos está mostrando eso? Si usted observa la semejanza de este león, el león es el rey de ¿qué? De los animales salvajes, el rey de la selva. Aún el salvajismo de los animales alaban y adoran la gloria de Dios, presentando que toda la naturaleza humana adora a Dios, que todo lo que está aquí en la tierra, la naturaleza, alaba a Dios. Observamos, dice que era semejante a un león. Muchos enseñan que ese león es una tipología de Jesús también, y otros enseñan que como hubo uno de los evangelistas que presentó, San Agustín, que era un experto en alegoría, entre otros de los teólogos, enseñan que ese león está representando el evangelio de Mateo, que es que él presenta a Jesús como el hijo del rey, como el rey que viene descendiente de la descendencia de David. Otros nos enseñan, el segundo era semejante a un becerro. Es decir, el buey está representando a los animales domésticos. La gallina, el pollo, el caballo, todo eso adoran a Dios también. Observe que hay quienes quieren caminar en la vida y creen que la vida es una vida de velocidad. Y creen que en la vida lo que lo lleva al brillo, al estrellato, es las alturas. Mas sin embargo, yo quiero mantenerme como el buey, como el becerro, que sabe que hay que trabajar 8 o 10 horas,
y que mantiene surcando, que después que pone su mano en el arado, no se despega de ahí y se mantiene haciendo su labor. Son muchos los que han visto estos ojos de hombres y mujeres que han salido y han querido correr en este camino y no harán en la vida, y son muchos los huesos que se han enterrado y son muchos los huesos que usted tiene que pisar, porque ellos no han entendido que este camino es un camino lento, pero es seguro. El tercero tenía rostro de hombre. La humanidad también alaba a Dios. El buey, dicen algunos, que está representando el Evangelio de Marcos, que presenta a Jesús como el siervo viviente, sufriente. Y el buey, usted sabe, el buey sufre. A veces usted sufre cuando usted quiere eso, porque el hombre fue creado para estar en las alturas, para vivir en las alturas, porque él fue puesto en el Edén. El hombre que también alaba la gloria del Señor también nos está mostrando que nosotros somos humanos, que también podemos fallarle al Señor. El pecado no está en usted pecar, el pecado está en usted permanecerse en el pecado. El pecado está en usted no reconocer que usted le ha fallado a Dios. Lo malo está que cuando usted falla, usted no sabe humillarse. Ahí que está lo malo, que se quede en el suelo en vez de levantarse. Ahí que está lo malo. Usted le falla a Dios. Bueno, ya le fallé, yo voy a darme 3 pecosones, dame un pocotazo, pero perdóname. No te quedes sin confesar el pecado. No te quedes escondido como Caín se escondió creyendo que huyéndole a Dios y creyéndole a los hombres iba a curar su pecado. Dice el Señor, si tú hicieras lo bueno, ¿tú crees que tú estuvieras corriendo a lo bueno? Porque el pecado siempre está a la puerta y te llama y se quiere enseñar de ti. Aquí todo el mundo falla. No tenemos licencia para fallar, pero nosotros como hombres, por ello hay un símbolo allá de esos 4 seres vivientes que representa el hombre. Y el último representa el águila. ¿Qué nos presenta el águila? Nosotros tenemos que ser como el águila. Los números nos representa a la reina de las aves, que también alaban la gloria de Dios. Todos los animales volátiles adoran y alaban la gloria de Dios. Observamos que cada uno de los seres vivientes están haciendo su labor. Nosotros pertenecemos a un grupo de ellos, pero nosotros como representantes de lo que nosotros estamos observando, estamos nosotros alabando la gloria de Dios como Dios nos manda, estamos nosotros haciendo las cosas como Dios nos dice que debemos de hacerlas. El águila tiene una característica muy peculiar, y es que el águila puede volar, y puede volar en contra de la adversidad, y se mantiene natural. Su vuelo es tan ligero y es tan alto que la adversidad no lo detiene. Usted tiene que tomar esa característica. Son muchas las adversidades que se presentan en tu vida. Son muchos los problemas que se presentan en tu vida. Pero tú tienes que volar tan alto que tú puedes. Se dice que es el único animal que puede ver en los ojos enfrente al sol y no lo enceguece. Vuela como el águila. Levántate como el águila. Mantente como el águila y vuela en contra de cualquier adversidad que se presenta en la vida, porque son muchos los problemas que se presentan en tu vida, pero de todo ello te librará Jehová. Ponte de pie, iglesia. Ya.